A veces los momentos más innovadores, los de calma, son los que lo cambian todo. Solía creer que el amor se podía definir claramente, que la confianza nunca podía confundirse y que las líneas familiares eran inquebrantables. Pero esa noche, esa única noche, mientras lo escuchaba desde la oscuridad, me di cuenta de lo frágil que era todo esto en realidad. Mi nombre es Laura Bennett, y lo que está pasando en mi casa es una noche tranquila que me ha herido durante mucho tiempo. Debería haber sido una noche normal, de esas que empiezan con las toallas, tintinean ligeramente en el armario y terminan con la respiración de los discos dormidos, mientras la casa finalmente exhala y se queda dormida. Recuerdo cerrar las lavadoras, lavarme las manos y mirar el reloj. Eran las 11 en punto. Mi esposo, George, estaba en la cama horas antes. Como siempre. Crecimos en este cómodo silencio que ya no duele, pero tampoco me calienta. Nuestra relación no se rompió, simplemente desapareció. Mientras revisaba la abertura delantera, sentí el habitual dolor de soledad que se había convertido en mi silencioso amigo. La casa se llenó silenciosamente a mi alrededor y apagué la última luz, lista para dejar que el silencio me llevara a dormir. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz. Bien. Inquieto. Mi nombre. Laura. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero luego lo escuché de nuevo. Más fácil esta vez. Doloroso. Casi asustado. El corazón me latía con fuerza cuando entré en Hallweg. El sonido vino desde arriba, desde la habitación de Ethan. Ethan era el hijo de George de su primera relación. 22, ambicioso, expectante, tranquilo. Había regresado después de la escuela para averiguar cosas. Sus palabras, no las mías. Siempre he tratado de sentirlo aquí. Lo cuidé como la UD cuida a alguien que no encaja del todo, pero lo intentó. Pero esta noche su voz trajo algo que nunca antes había escuchado. Asombroso. Subí las escaleras, mis pies descalzos chirriaban contra la alfombra. La puerta de su habitación estaba entreabierta. En el hallway se encendieron luces, suave y dorado. Esperé y luego lo abrí más. Ethan estaba sentado en la esquina de su cama, con la cabeza entre las manos. Su hombro se dobló un poco y por un momento pensé que estaba llorando. Mi corazón estaba sonando. Ethan, dije en voz baja. ¿Qué pasa? Levantó la vista lentamente. Tenía los ojos rojos, desenfocados, como si estuviera en algún lugar lejano. No puedo dormir, dijo con voz ronca. Es como si mi mente no se detuviera. Siempre pienso en todo, en lo perdido que me siento. Me acerqué, el instinto de comodidad más fuerte que la atención. No estás solo, lloré. Todo el mundo se siente perdido a veces. Envió su cabeza. No, es diferente para mí. No creo que nadie realmente me vea. Me siento ileso, como si pudiera desaparecer y nadie se fijaría en mí. Esas palabras me atravesaron porque una vez sentí lo mismo. El cambio fue que ya no esperaba que nadie a su lado se hubiera dado cuenta. El colchón cayó levemente y el espacio entre nosotros se llenó con el ligero ritmo de su inusual respiración. Puse una mano en su brazo solo para estabilizarlo. Su piel estaba cálida y arrugada. Cuando volvió a levantar la vista, había gratitud en sus ojos. Y algo más, algo que ha tardado demasiado en ser simplemente amable. Debería haberme levantado para entonces. Se suponía que debía irme, pero me quedé. Tú cuentas, Ethan, dije en voz baja. Serás visto, serás escuchado y serás amado, quizás más de lo que crees. Sus ojos me sostuvieron durante demasiado tiempo, luego otro. La ráfaga de aire fue enviada lenta y poderosamente, como si algo en la habitación estuviera conteniendo la respiración. Llamó a mi mano
Y antes de que pudiera pensar que lo había hecho, eres el único que me hace sentir así. Mi corazón latía. Ethan. Empecé, pero mi voz bajó. No se acercó más. Todavía no. Se quedó sentado allí, con los ojos llenos de dolor, confusión y necesidad. Y yo, Dios, ayúdame. No quité la mano. Por primera vez en años, alguien me miró como si estuviera viva. Finalmente me levanté para estabilizar mi voz. Deberías descansar, dije, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Todo se sentirá mejor por la mañana. Pero cuando regresé me dijo en voz baja, gracias por recibirme. Me detuve en la puerta. Su voz transmitía calidez, certeza y algo que dolorosamente constriñeba mi cerebro. Esa noche me quedé dormido mucho después de que la casa estuviera en silencio. Todavía podía sentir el peso de su mirada, el dolor en su voz. Me dije a mí mismo que no significaba nada, pero en el fondo lo sabía mejor. En los días siguientes, solo las líneas continuaron floreciendo. Ethan se volvió más abierto, más dulce. Me golpeó en la cocina mientras preparaba café. Me golpeó mientras él preparaba café. Sus dedos se clavaron en los míos, de una manera que parecía casi deliberativa. Me miró más tiempo del debido, y yo dejé de mirar hacia otro lado. George nunca se dio cuenta. Estaba disfrazado en sus rutinas, su desayuno, sus primeras tardes, sus tardes tranquilas. La vida había adquirido un ritmo con el que se sentía satisfecho, pero esa satisfacción me había hecho morir por la conexión. Ethan, sin conocerme, se convirtió en el eco de lo que me habría perdido. Todo empezó con pequeñas cosas, conversaciones que llegaron demasiado tarde, risas que eran demasiado íntimas, despedidas que zumbaban bajo el leve zumbido del televisor. Me dijo cosas que nunca le habría contado a su padre. Escuché, y en algún momento, entre esos momentos, los límites comenzaron a desaparecer. Una tarde me encontré de nuevo ante sus puertas. Él estaba fuera ese día. Me detuvo después de casi chocar contra mí en la cocina. Cuando crucé muy silenciosamente, abrió la puerta. Sorprendente, pero no sin querer. Su habitación estaba cerrada y a oscuras, el olor de la lluvia entrando por la ventana. Al principio hablamos en voz baja, entonces para nada. El silencio guió todo. Las palabras no pudieron, y cuando esta vez me dominó, no lo detuve de inmediato. Por un breve momento, la soledad que me había perseguido durante años desapareció. Me sentí abandonada, como si no hubiera estado allí en mucho tiempo. Pero la realidad volvió como un viento frío. Me retiré. Mi respiración era inestable. No podemos, dije. Eso no está bien. Ronroneó lentamente. El dolor cruzó por su rostro. Lo sé, dijo, pero desearía que las cosas fueran diferentes. Esa noche salí de su habitación por última vez. No pasó nada. No precisamente. No de la forma en que podrías verlo. Pero de todos modos todo ha cambiado. George nunca lo supo. Ethan se fue un mes después. Dijo que necesitaba espacio para entenderse a sí mismo. Lo dejé ir a pesar de que una parte de mí estaba rota por el proceso. Incluso ahora, cuando la casa queda en silencio por la noche, a veces escucho una voz extraña que pronuncia mi nombre desde el pasado. Un recuerdo de la noche en que crucé una línea que nunca podré cambiar. No por autoridad, sino por sentimiento. Y todavía me pregunto si es él realmente hacer lo correcto, o fue el comienzo de todo lo que no debería dejar.